tenemos dos vectores, me piden determinar su producto punto, u punto B, entonces va a ser la primera de u por la primera de B, aquí está, más la segunda de u por la segunda componente de B, y se simplifican esos cálculos. Tenemos otro ejemplo ahora para un vector de R3, primer componente de u por primera de V, aquí está, más segunda de u por segunda de V, aquí está, más tercera de u por tercera de V, y se simplifican esos cálculos. El producto punto también puede ser calculado considerando el ángulo entre los vectores. Bien, veamos nuestra siguiente figura. ¿A qué se refiere ángulo entre vectores? Podemos graficar a nuestro vector u y a nuestro vector v. Bien, este es el ángulo entre vectores. La fórmula empleada es la que se muestra en la definición siguiente. Nuestro producto punto, entonces, tenemos dos fórmulas para poderlo calcular, la que se vio previamente y esta que estamos viendo aquí. Es la norma de u por la norma de v por el coseno del ángulo. Teta, el cual habíamos comentado, es el ángulo que está entre nuestros vectores. Veamos el ejemplo. Sea u y v, determine su producto punto. Si se sabe que el ángulo entre los vectores es 76.3287 grados. Bien, son los mismos vectores que tenemos en el ejemplo anterior, por lo tanto, su producto punto nos debe de dar lo mismo. Bien, calculamos las normas respectivas de cada uno de nuestros vectores. La norma de u es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, aquí está, y la norma de b, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, aquí está. Se sustituye, es la norma de u por la norma de v por el coseno del ángulo. Recuerda que tu calculadora debe estar en modo degree para que nos dé el resultado correcto. Bien. Entonces, aquí dice que el producto punto es igual a 8.99, pero pues este valor se aproxima mucho a 9 porque aquí en este ángulo había más decimales y se pierden esos decimales. Es por eso que no nos da el valor exacto que obtuvimos en este ejemplo. ¿Sí? Son estos mismos dos vectores y aquí se obtiene 9. Bien, vamos a continuar. Aquí pues estamos enlistando algunas de las propiedades, bueno, no algunas, las propiedades que cumple el producto punto. Si tenemos tres vectores que pertenecen al mismo espacio, es decir, tienen el mismo número de componentes cada vector y un escalar que puede tomar cualquier valor, entonces se cumple que el producto punto u punto b es igual a b punto u. Y tenemos que la norma de u elevado al cuadrado es igual al producto punto u punto u. Y por último, bueno, la propiedad 3 tenemos aquí que si tengo u punto, la suma de dos vectores, pues esto se puede separar como u punto v más u punto w. También aquí la propiedad 4 me dice que si tengo k por u punto v, el escalar se puede sacar y puedo realizar primero el producto punto entre vectores, después lo multiplicamos por el escalar. Y aquí, bueno, esta sería la ley, la propiedad asociativa. Lo puedo asociar de diferentes maneras. Veamos esta otra definición, que es ángulo entre vectores. Para determinar el ángulo entre vectores, se parte de la definición 4.11 y se despeja el ángulo. Bien, aquí tenemos nuestra definición 4.11 y solo hay que despejar el ángulo de aquí. Entonces, pues lo que se hace aquí es aplicar la función inversa del coseno. Primero estos dos pasaron dividiendo al producto punto y después se aplica la función inversa del coseno. Eso nos da entonces este resultado. Veamos el ejemplo.
sea U y V, compruebe que el ángulo entre los vectores es de 76.3287 grados. Bien, estos son los dos vectores que se han estado trabajando ahorita. Pues vamos a verificar que efectivamente si se hace esta operación nos da este valor del ángulo entre los vectores. Entonces se calculan las respectivas normas de nuestros vectores de U y de V, que ya se tenían previamente, pero bueno, aquí se está poniendo otra vez el cálculo, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, y la norma de V es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, y también se calcula el producto punto entre estos dos vectores. Que aquí está mal, vamos a corregirlo, sería la primer componente por la primera, ahí debe ser 7 por 2. 7 por 2, 14. Déjenme ver cuál otro es, serían, aquí nos sobra 1, y después la segunda componente de U por la segunda de V, menos 1 por 5. Se simplifican esos valores. Bien, entonces esto nos da 14 menos 5 es 9. Bien, los demás valores sí están correctos. Aquí ya se sustituyó el producto punto, que es 9, y sus normas respectivas. Bien, y de la misma manera, pues hay que tener cuidado que nuestra calculadora debe estar en modo degree, es decir, en grados. Bien, veamos la siguiente definición, vectores ortogonales. La figura 4.13 muestra dos vectores U y V, los cuales son ortogonales, es decir, perpendiculares entre sí, en donde se puede observar que el ángulo entre ellos es de 90 grados. Vectores ortogonales o perpendiculares tienen un ángulo entre ellos de 90 grados. Eso es lo que me dice este concepto. Bien, y aquí tiene una relación directa con lo que sería su producto punto. Cuando dos vectores son ortogonales, su producto punto resulta ser 0, puesto que coseno de 90 grados me da 0. Bien, tenemos esta definición también. Dos vectores U y V son ortogonales y el ángulo entre ellos es de 90 grados. Bueno, eso ya lo habíamos comentado. Aquí arriba. Bien, y una forma de saber si dos vectores son ortogonales es calcular su producto punto. Si su producto punto nos da 0, obviamente que tanto U como el vector V tienen que ser diferentes del vector nulo, porque esto sería una manera en que el producto me diera 0, pero bueno, aquí se especifica que tanto U como V no pueden ser 0. Y aún así, su producto punto me diera 0, entonces eso significa que mis dos vectores son ortogonales entre sí. Veamos el siguiente ejemplo. De la figura 4.13, donde U es 3, menos 2 y V 2,3, bueno, esa figura la tenemos aquí. U es 3, menos 2 y V es 2,3. Compruebe que U y V son ortogonales. Calculamos su producto punto, como ya habíamos dicho, la primer componente de U por la primera de V, aquí está, más la segunda componente de U por la segunda de V, aquí está. Bien, ya al realizar esos cálculos, pues efectivamente me da 0 el producto punto. Por lo tanto, quiere decir que son vectores ortogonales. Veamos ahora la siguiente definición de vectores paralelos. La figura 4.14 muestra a dos vectores U y V que son paralelos, en la que se puede observar que dos vectores paralelos se encuentran en la misma dirección, sobre la misma línea. Bien, aquí tengo a los vectores de los cuales estamos hablando, mi vector U y el vector V.
pero pues vamos a recordar la definición de paralelismo. Con respecto a las rectas de geometría analítica, dos rectas son paralelas si al prolongarlas infinitamente, estas nunca se cruzan. Pero también estas rectas, dos rectas que son paralelas, tienen la siguiente característica, que ambas van a tener la misma pendiente. Entonces, si nos vamos por esa definición, pues tanto el vector u como el vector v tienen el mismo ángulo de inclinación porque se encuentran sobre la misma línea. Eso es lo que los hace ser paralelos. Sin embargo, habíamos comentado anteriormente lo que se conoce como el principio de transmisibilidad, el cual dice que yo puedo escribir o dibujar a un vector en cualquier parte del plano. En este caso estamos trasladando al vector v. Bueno, aquí se ve solo esta parte morada, pero realmente el vector v comienza en el origen. Entonces lo estoy tomando y lo estoy trasladando a otra parte del plano. Y es aquí cuando pues se puede verificar que si los prolongáramos estos vectores, tanto al vector u como al vector v, pues tenemos vectores paralelos, es decir, estarían sobre dos rectas que al ser prolongadas infinitamente nunca se cruzan. Bien, otra parte que podemos comentar aquí acerca de vectores paralelos es el ángulo que se tiene entre dos vectores que son paralelos. Bien, vamos a comentar esa parte. Bueno, la definición aquí me dice que dos vectores u y v son paralelos y se cumple que u es igual a k por v, o bien v es igual a k por u. Recordemos esta parte, aquí estamos multiplicando un vector por un escalar. ¿Qué le pasaba a mi vector cuando se multiplica por un escalar? Lo que le sucede a ese vector es que o se hace grandotote, o se hace más pequeño, o cambia de sentido. Entonces, pero lo más importante es que cuando se multiplica por un escalar, se obtiene otro vector que va a estar sobre la misma línea siempre. Por lo tanto, pues por eso se está comentando que se debe cumplir esto para que dos vectores puedan ser paralelos. Y también, pues vamos a hablar, antes de pasar al siguiente ejemplo, acerca del ángulo entre dos vectores que son paralelos. Por ejemplo, aquí el ángulo entre u y v, pues no hay un ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos es de 0. ¿Sí? Cuando el ángulo entre los vectores sea de 0, quiere decir que son paralelos con el mismo sentido, porque también existe la otra posibilidad. Es decir, de que este vector u estuviera hacia acá abajo, con esta dirección que me marca esta flecha. Entonces, como están sobre la misma línea, siguen siendo paralelos. Solo que si este vector u estuviera aquí abajo, el ángulo entre u y v sería de 180 grados. Entonces, cuando dos vectores tienen un ángulo entre sí de 180 grados, esos dos vectores son paralelos.